Pues en primer lugar yo creo que hay que tener en cuenta bastante el desalojo por compra de inversores, digamos, externos o del país, etcétera. Sobre todo a causa del turismo, digamos. Esto también no solo hace que los habitantes de un lugar se vean desplazados, sino que además las tiendas tradicionales de los sitios, los comercios, pues sean además también sustituidos por otro tipo de negocios más orientados pues eso, al turismo y a este tipo de economía. Y todo esto encima hace efecto en que los productos sean más caros y para los habitantes, los que quedan en estos lugares, sea más complicado afrontar estos costes con una inflación que ya es alta de por sí, pues si encima los comercios de su barrio están mucho más orientados al turismo, pues claro, se encarece demasiado. Y esto hace que el tejido social de un lugar pues se debilite muchísimo, no solo por esta expulsión de los residentes de larga data, sino además por la llegada de nuevos residentes con más poder adquisitivo. Además también hay que tener en cuenta que estos turistas que vienen y tal no votan, con lo cual para las medidas de un lugar es bastante relevante a la hora de decidir qué políticas se llevan en un lugar a cabo cuando gran parte de la población de ese lugar es extranjera y no vota. Generalmente son turistas de ingresos altos, con lo cual, pues lo que comentábamos del fenómeno del encarecimiento de los productos. Además, pues bueno, con todo esto se debilitan mucho las redes sociales de un barrio y con ello la identidad cultural que tienen muchos barrios, tanto de aquí de Madrid como de otros lugares. Esto hace pues, que se pierda un poco de cohesión social, de que también la memoria colectiva, porque generalmente los que más suelen aguantar en estos lugares son personas mayores, etcétera, pero se ven expuestos a una soledad no deseada al ver que la mayoría de sus vecinos han abandonado el barrio porque no son capaces pues, de afrontar el precio del alquiler o afrontar el precio de los productos, etcétera. Entonces se pierde un poco esa memoria colectiva de los barrios porque se van los residentes y se acrecenta muchísimo la soledad no deseada de las personas mayores. Y bueno, tampoco es esencialmente culpa de los turistas, que hay mucho fenómeno esto de culpar directamente a ellos, sino que porque el turismo al final es síntoma de un poco de una conquista democrática. Antes no, la gente no se podía permitir el turismo y ahora sí, con lo cual no es malo en esencia, sino que el problema, digamos que es más profundo, viene a causa de inversores, de un nuevo tipo de economía que desde las sociedades postindustriales ha venido hasta ahora y que es importante tener en cuenta ello. Pues un ejemplo muy bueno de esto y que se suele poner como ejemplo de las políticas de vivienda y de evitar la gentrificación de los lugares es Viena, porque se han llevado a cabo muchísimos programas y tal para reducir tanto el coste del alquiler como incentivar la vivienda pública, etcétera. Algunas políticas que se pueden llevar a cabo pues son estas: regular la vivienda para que sea menos bien de mercado y sea más pues, el derecho que todos los habitantes de un lugar deben tener, como por ejemplo regular el precio del alquiler, promover la vivienda pública. Hay que tener en cuenta que en España es menos de un 2% la vivienda pública, mientras que en países como, no sé, en otros de la Unión Europea pues llega a un 20% mínimo, sino a un 30-40%, que es bastante. Luego también incentivar los comercios tradicionales mediante sobre todo microcréditos para que, por ejemplo, las personas que, digamos, heredan esos comercios, pues se haga ese relevo generacional que en muchos lugares no se da y que por eso esos comercios pues al final no sobreviven. Y bueno, por nombrar algún programa así que exista, he buscado algunos que son, por ejemplo, el Plan Vive, que es como Vivienda, Integración y Vida, que es de aquí de la Comunidad de Madrid. Ese, digamos que busca aumentar la oferta de viviendas en alquiler, regulando unos precios y poniéndolos más bajos. Sí que es verdad que ha recibido críticas porque dicen que los precios siguen siendo muy altos y de hecho muchas personas a las que se le han adjudicado estas viviendas las han rechazado porque dicen que aún así el precio es inasumible. Luego aparte también está el Instituto de Vivienda en Madrid, el IBIMA, que es un organismo público que promueve un poco pues, la construcción y gestión de viviendas más de protección oficial para colectivos, pues sobre todo en riesgo de exclusión social, que por lo que me preguntáis de lo de los residentes de bajos ingresos, pues tiene bastante que ver. Además, como que se hacen también ayudas socioeconómicas, sobre todo económicas, para rehabilitar algunas viviendas y bueno, también asesoramiento legal en temas inmobiliarios y tal, que les pueden venir bien. Alguna crítica que también han recibido pues es que la creación de vivienda de protección oficial ha disminuido mucho en los últimos años, con lo cual sí que se promueve la vivienda pública, pero no tanto enfocada a estas personas en riesgo de exclusión social,
que es lo que me venís diciendo. Y por mencionar así otros programas y tal, por ejemplo en Barcelona sí que se ha regulado mucho el alquiler turístico, el tema de Airbnb y todo eso, y además se ha aumentado mucho la vivienda pública, con lo cual pues son algunos programas que se han hecho. Pues esto es muy buena pregunta porque es como la gran disyuntiva que hay que enfrentar con este tema, y es que todo el mundo quiere que su barrio mejore, pero muchas veces estas mejoras vienen de la mano de una gentrificación, una subida de precio del alquiler, etc. Un ejemplo muy bueno de esto es el tema de Madrid-Río, porque lo llaman un ejemplo de gentrificación verde. Es decir, se crean como espacios verdes, se mejoran los barrios, pero esto conlleva que se revaloricen las viviendas que hay en estos lugares, suba el precio, esas partes también empiecen a formar más parte del centro de la ciudad, con lo cual más turistas y toda la bola que estamos comentando. Algunas medidas que se pueden implementar, pues un poco lo que comentábamos, es la subida del precio de los alquileres, con lo cual controlarlo, refuerzo de las leyes contra los desalojos para que se hagan más estrictas y por tanto no se desaloje tan recurrentemente. También revisar más a menudo las licencias turísticas para que pues, se otorguen con una mayor especificidad y con una mayor atención a cada tipo de vivienda. Luego también construir pues, viviendas de protección oficial y tal, con precios asequibles, porque como comentábamos antes, si no son asequibles, las personas que se les adjudican estas viviendas las van a rechazar porque siguen sin poder pagar ese precio, con lo cual sigue habiendo el mismo problema. Luego, apoyo a los residentes de bajos ingresos con pues, ayudas al alquiler, microcréditos, como comentábamos, beneficios fiscales incluso. Y bueno, que la administración también compre viviendas antes que las compren otros inversores, ya sean nacionales o sean extranjeros, pero que sea la administración quien se encargue de que ante una oferta de vivienda pues la adquiera la administración y así poder aumentar la vivienda pública. Y bueno, también incluir a los residentes en la toma de decisiones es muy importante, sobre todo en el tema de proyectos urbanísticos, porque ahí te aseguras que esos residentes de ese lugar sí que quieren esa mejora, aun a riesgo de que haya una posterior gentrificación, pero bueno, al fin y al cabo les estás dando el poder de decidir lo que quieren hacer con su barrio, que es importantísimo. Y aparte también, pues lo que comentábamos de incentivos para la permanencia de los negocios locales, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Getafe tiene una empresa municipal. Con ella pues han dado un crédito, me parece que oscilaba entre los 2.500 y los 2.900 euros para el relevo generacional de los comercios, es decir, para que los hijos de las personas que llevan estos comercios puedan afrontar pues, ese relevo y no tengan que dedicarse a otra cosa si no quieren. Y bueno, aparte de eso, fijar zonas también de conservación comunitaria, es decir, como espacios protegidos donde se evite la expulsión de los residentes, lo cual sería muy interesante. Por ejemplo, en Malasaña hay una plataforma que se llama Plataforma Maravillas, que es como una agrupación de unas 38 asociaciones, y esta al principio se encargaba solo de organizar como unas fiestas al año y tal, unas fiestas populares que autogestionaban ellos. Pero posteriormente, y dado los problemas que hay con este barrio, con respecto a la gentrificación, pues decidieron que querían ir un poquito más allá y ahora pues sí que rehabilitan espacios donde los vecinos pueden socializar y crear esta cohesión social de la que hablábamos antes que se está perdiendo, pues mediante deportes, teatro, radio comunitaria, etc. Lo cual creo que son buenas medidas para evitar esta gentrificación.